Hola, soy David Garza. Bienvenidos nuevamente a Cómputo Business Class. En esta ocasión veremos algunos de los formatos de los equipos de cómputo orientados a la productividad y cuáles serían sus mejores usos. No es algo nuevo que existan diferentes formatos de los equipos de cómputo para la productividad. Quizá para algunos es muy evidente para qué sirve cada uno de ellos. Quizá para otros solamente se trate de contar con variedad. En los hechos, cada formato tiene su razón de ser y su esquema de uso. En esta ocasión vamos a describir los formatos, los casos de uso y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Si bien esta lista no será exhaustiva, sí conoceremos grosso modo los diferentes formatos que existen. Y para ello los englobaremos en media torre, mini torre, escritorio, un litro, todo en uno, reemplazo de escritorio, laptop y tableta. Los casos de uso de los que hablaremos están basados más en el empirismo o la experiencia propia y podrían ser demasiado generales, aunque podrían dar una idea. Iniciaremos con el formato media torre. Este es un formato que difícilmente se encontrará en equipos orientados a la productividad, a menos que se trate de equipos genéricos o de equipos de uso profesional. Un equipo de tamaño media torre suele medir unos 46 centímetros de altura por 20 de ancho y 44 de fondo, lo que da un volumen de unos 40 litros. Este tipo de equipos suele ser muy potente y admite ricas configuraciones propias para fuertes exigencias de productividad como diseño gráfico, desarrollo de aplicaciones, animaciones, cómputo científico y de ingeniería, gracias a que puede funcionar con potentes procesadores de hasta 64 núcleos, capacidades de RAM que pueden incluso superar los 500 gigabytes, tarjetas gráficas poderosas, fuentes de energía potentes y amplios espacios de almacenamiento. Su gran ventaja se concentra en su potencia de cómputo y la posibilidad de ser actualizado con facilidad. Su desventaja se centra en el voluminoso tamaño, en su consumo de energía y en ocasiones son equipos ruidosos. Ahora veremos los equipos mini torre. Todavía es común encontrar este tipo de formatos en los equipos de cómputo orientados a la productividad con los diferentes fabricantes de equipos internacionales. Un equipo de tamaño mini torre suele medir unos 30 centímetros de altura por 17 de ancho y 38 de fondo, lo que da un volumen de unos 20 litros. Este tipo de equipo suele ser bastante potente y admite buenas configuraciones propias para importantes exigencias de productividad, como profundo manejo de aplicaciones ofimáticas con automatización, desarrollo de aplicaciones, algunas animaciones y cómputo de ingeniería gracias a que puede funcionar con procesadores de hasta 16 núcleos, capacidades de memoria que pueden llegar a 128 gigabytes, tarjetas gráficas medianamente potentes, fuentes de energía hasta con certificación 80 Plus Platinum y buenos espacios de almacenamiento. Su ventaja se concentra en su importante potencia de cómputo y la posibilidad de ser actualizado con relativa facilidad. Su desventaja se centra en que la fuente de energía no suele incluir conexión para tarjetas gráficas potentes, además que no es poco común que sean fuentes de no más de 350 watts y que su consumo de energía, si bien es más contenido que el de media torre, sigue siendo alto. Toca el turno de los equipos de escritorio. Este tipo de equipos también se conocen como de formato pequeño o small form factor. Se trata de los equipos de escritorio más populares para la productividad que se ofrecen con los diferentes fabricantes internacionales de equipos de cómputo. Un equipo de escritorio suele medir unos 10 centímetros de altura por 30 de ancho y 30 de fondo, que nos da un volumen de unos 8.5 litros.
Este tipo de equipos suele ser potente y admite configuraciones propias para ciertas exigencias de productividad, como un exigente manejo de aplicaciones ofimáticas con automatización, desarrollo de aplicaciones y cómputo de ingeniería, gracias a que puede funcionar con procesadores de hasta 16 núcleos, capacidades de memoria que pueden llegar a 128 gigabytes, tarjetas gráficas limitadas de media altura y pequeñas, fuentes de energía hasta con certificación 80 Plus Platinum y con hasta dos bahías de unidades de almacenamiento. Su ventaja se concentra en su potencia de cómputo y ciertas posibilidades de ser actualizado. Su desventaja se centra en que la fuente de energía tiende a ser limitada, no más de 200 watts, y que su consumo de energía, si bien es más contenido que el de mini torre, sigue siendo digno de tomar en cuenta. Otro aspecto es que tiende a ocupar espacio en el escritorio, aunque esto se puede paliar, pues algunos fabricantes ofrecen pedestales para colocar el gabinete en una posición vertical. Ahora hablaremos de los equipos de 1 litro. A estos equipos se les conoce como mini, tiny, micro o con algún nombre similar. Se trata de un formato que ha ido ganando una enorme popularidad precisamente por su tamaño pequeño, lo liviano que es y su interesante potencia de cómputo. Un equipo de 1 litro suele medir unos 3.5 centímetros de altura por 18 de ancho y 18 de fondo, que nos da un volumen de alrededor de 1 litro. Por su ligereza y tamaño, este tipo de equipos suele ocupar muy poco espacio en el escritorio y ofrecer opciones para colocarse verticalmente en un pedestal, sujeto a la base del escritorio o detrás del propio monitor. Tiene una potencia medianamente buena para ciertas exigencias de productividad, como un manejo avanzado de aplicaciones ofimáticas con cierta automatización y navegación web, gracias a que puede funcionar con procesadores de hasta 8 núcleos, capacidades de memoria que pueden llegar hasta 64 gigabytes, gráficos integrados, fuente de energía externas y, en el mejor de los casos, permitir la instalación de una unidad de disco de 2.5 pulgadas y una M.2. Su ventaja se encuentra en su reducido tamaño, bajo consumo de energía y una plausible potencia de cómputo por contener procesadores de 35 watts. Su desventaja se centra en que difícilmente pueden actualizarse y que su potencia es limitada. Aquí cabe destacar que son unas por otras. Mientras más se reduce el tamaño de una máquina, también se reduce su potencia, aunque también aumenta su portabilidad. Si un equipo es liviano y fácil de transportar, lo más seguro es que su potencia será limitada. Ante ello, siempre será adecuado que usted evalúe si lo que usted requiere es mayor portabilidad o mayor potencia de cómputo. Ahora toca el turno de los equipos todo en uno, también conocidos como All-in-One. Se trata de un formato que en algún momento se popularizó, pero evidencia que poco a poco va perdiendo terreno. Su potencia y perfil de uso son muy parecidos a las de un equipo de 1 litro. Toca el turno de los equipos laptop de reemplazo de escritorio, que también se conocen como desktop replacement. Se trata de un equipo portátil que suele tener la potencia de uno de 1 litro o todo en uno, con el beneficio de agregar la portabilidad. Su potencia y perfil de uso son muy parecidos entonces a los equipos de 1 litro y todo en uno. Y llegamos a los equipos conocidos como laptop o portátiles. Se trata de equipos que en sus modelos más sofisticados pueden ser muy pequeños, delgados y ligeros. Pueden pesar incluso poco más de 1 kilo y ofrecer una aceptable capacidad de cómputo para la productividad. Hay una variedad de equipos laptop que pueden tener monitores de unas 12 pulgadas y hasta unas 15.6 pulgadas y llegar a ser muy delgados y ligeros. Tiene una potencia aceptable para ciertas exigencias de productividad,
como un manejo de aplicaciones ofimáticas con cierto grado de automatización y navegación web gracias a que puede funcionar con procesadores de hasta 8 núcleos, capacidades de memoria que pueden llegar a 64 gigabytes, gráficos integrados, fuentes de energía externas de unos 40 a 65 watts. Pueden tener limitadas capacidades de almacenamiento. Su gran ventaja se concentra en su gran portabilidad, peso ligero, bajo consumo de energía y una aceptable potencia de cómputo por contener, por lo general, procesadores de hasta 25 watts, lo cual podría permitir una duración de batería que en algunos casos puede superar las 12 horas. Su desventaja se centra en su limitada potencia de cómputo. Además, que entre más reducido sea su tamaño, más incómodo es el uso del teclado, así como ver el contenido de la pantalla, que en ocasiones no ofrecen capacidad de actualización y que pueden sustraerse con facilidad. Finalmente, llegamos a las tabletas. Se trata de equipos ultra portátiles con muy limitadas capacidades de cómputo, pero suficientes para consumir contenido. Una tableta puede tener pantallas de 6 a 12 pulgadas y suele ser un equipo muy ligero que puede pesar algunos gramos. Tiende a carecer de teclado y ratón, con lo que toda la interacción con él se tiene que hacer a través de la pantalla de toque o touch. Tiene una potencia limitada para la productividad, aunque puede ser ideal para consumir contenido. Este tipo de equipos suele tener sistemas operativos distintos a Windows y por ende el tipo de aplicaciones que funcionan en ella son distintas, aunque algunas de ellas pueden tener cierta similitud con los usados en equipos PC. Los procesadores también suelen ser distintos a los usados en los equipos ya mencionados, y aunque puede haber procesadores de hasta 8 núcleos, su potencia no es por mucho similar a los procesadores de los equipos antes mencionados, dado que su finalidad es la portabilidad y por ende ofrecer largas duraciones de batería. Las capacidades de memoria no suelen superar los 16 gigabytes. Los gráficos tienden a ser suficientes para el consumo de contenido. La carga de la batería suele realizarse con cables USB. En algunos casos se pueden instalar unidades SD que podrían expandir su almacenamiento en la actualidad hasta 256 gigabytes. Su ventaja, sin duda, se concentra en su portabilidad, su bajísimo consumo de energía, su versatilidad y su conectividad. Su desventaja se centra en su limitada potencia. Es engorroso crear contenido en ellas. Sus procesos de actualización y tiempo de vida no suelen ser tan altos como el de una PC y la actualización del sistema operativo puede estar sujeta a los acuerdos que tenga firmados el fabricante del hardware con el del sistema operativo. Se ha sospechado que algunos de estos equipos caen en el concepto de obsolescencia programada. Ahora ya conoce algunos de los diferentes formatos de los equipos de cómputo para la productividad. La regla de oro es recordar que son unas por otras. Si requiere del máximo poder de cómputo, tendrá que sacrificar la portabilidad. Si requiere de portabilidad, tendrá que sacrificar poder de cómputo. Esto es especialmente importante para aquellos usuarios, digamos, los que hacen un profuso uso de la hoja de cálculo de Excel y que se quejan del rendimiento de este programa en su equipo portátil. Quizá, si su exigencia es tan alta, pues deban sacrificar la portabilidad y usar un equipo de cómputo estacionario que les permita tener el poder que esperan. En Cómputo Business Class esperamos haberle ayudado a conocer los diferentes usos para los distintos formatos que hay de equipos de cómputo para la productividad. Si este video le ha gustado, por favor haga clic en la manita arriba y si no, ya sabe qué hacer. Le pedimos que se suscriba a este canal y le haga clic en la campanita para que le lleguen notificaciones cuando subamos nuevos videos. Muchísimas gracias.